Després d'un any de pandèmia, l'1 de maig, Dia del Treballador, tornava a prendre el carrer dissabte passat en un acte a la plaça de l'Ajuntament, convocat per Comissions Obreres i UGT davant una gran pancarta amb el lema de la manifestació d'enguany: ara toca complir. Un motivo de alegría que podamos volver a las calles en el 1 de mayo, como veis, con todas las medidas de seguridad, manteniendo la distancia de manera prudente, porque la pandemia no es una broma y no hay que jugar con la seguridad y la salud de los demás. Es un homenaje a todos aquellos colectivos, a aquellas trabajadoras y trabajadores que desde el primer momento que empezó la pandemia han estado dando lo mejor de sí para evitar que este país se colapsara. UGT i Comissions Obreres del País Valencià han recordat al govern d'Espanya els seus compromisos amb els electors i els sindicats en qüestions com la derogació de la reforma laboral i de les pensions del Partit Popular i la pujada del salari mínim, així com el canvi del sistema de finançament autonòmic perquè la comunitat valenciana siga més ben finançada. Vamos a seguir reivindicando aquello que estaba ya comprometido por el gobierno, y es el incremento del salario mínimo interprofesional, la derogación de la reforma sobre pensiones que hizo el Partido Popular de manera unilateral en 2013, también, lógicamente, la derogación de la reforma laboral de 2012, los elementos más negativos de esa reforma, entre ellos que vuelva a tener la primacía el convenio sectorial sobre el convenio de empresa, que se garantice la ultraactividad de los convenios, que se garantice también la subrogación, que se regule de una manera adecuada también todo lo que tiene que ver con las contratas y con las subcontratas, y que se modifique todo el ámbito de las distintas modalidades de contratos. Y por supuesto también, como elemento central, queremos también que se agilice y abordar de una manera ya determinada también y clara todo lo que tiene que ver con la reforma de las pensiones a partir de las conclusiones del Pacto de Toledo que se alcanzó en el Congreso. Por una parte, el Gobierno de la Nación, que asumió un triple compromiso con sus electores en su programa electoral, con las organizaciones sindicales y también consigo mismo, porque elaboraron un programa de gobierno. Y esos compromisos tienen que ver con la derogación de la reforma laboral, con la derogación del sistema de pensiones y con la elevación del salario mínimo interprofesional hasta el 60% del salario medio. Ahora toca cumplir, también dirigido a los empresarios, porque es el momento de demostrar que se cree de verdad en el diálogo social, que se cree en la autonomía de los agentes económicos y sociales, que está dispuesto uno a hacer el cumplimiento de la Constitución española en relación con esa autonomía y el diálogo social, y por tanto buscar acuerdos, no pretender imponer vetos, y entender que el bienestar del país, de nuestra propia economía, de la cohesión social, del interés general, exige acuerdos en materia de reforma de pensiones, de reforma del mercado de trabajo o salario mínimo interprofesional. Un doble llamamiento al Gobierno y a la patronal para que de verdad negociemos, saquemos al país de los problemas que tiene hoy y traslademos un mensaje también a la política, que frente a la crispación, los que estamos en el mundo del trabajo sabemos lo que conviene al país, estamos dispuestos a hacer sacrificios y buscar acuerdos. En esta concentració, convocada en xicotet format, igual que en altres ciutats de la comunitat, han participat també representants de les institucions valencianes, així com treballadors de sectors essencials que han llegit un manifest i s'ha recordat a les persones mortes durant la pandèmia. L'agraïment, el reconeixement i sobretot la voluntat de que d'ara endavant d'esta crisi isquem junts, cohesionats, i que no isquem en més fractura social i en més desigualtat. El que va passar en l'anterior crisi, la crisi econòmica de la recessió, va significar un trencament social, va significar un augment de les desigualtats, i d'esta crisi no podem eixir més trencats, més desunits, més desiguals, sinó tot el contrari. El treball i la seva qualitat. Jo estic aquí com a sindicalista que he estat, com a membre d'un sindicat, reivindicant aquest tema com tots. A l'acte, que ha comptat amb l'animació del grup valencià de rap Herba Negra, s'han concentrat unes 300 persones durant una mica més d'una hora per a reivindicar drets laborals i socials i pensions dignes.